Bienvenidos al canal donde bíblicamente se desmantelan las mentiras que por siglos han mantenido esclavizadas a millones de personas alrededor del mundo. Para sobrevivir y dominar las conciencias, el catolicismo romano, nacido en el año 607 después de Cristo en el siglo VII, promovió dos inventos: el falso sacerdocio católico o universal romano y la falsa confesión de pecados ante los sacerdotes. Sofonías 1:4 en su parte 6d dicen: y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Los ministros y sacerdotes idólatras a menudo visten ropas del clásico color negro y participan en cultos paganos donde practican sus rituales. Son falsos sacerdotes que se caracterizan por su desobediencia a Dios, a la enseñanza y doctrinas falsas y a motivaciones destructivas, egoístas, codiciosas y maliciosas que para su propio beneficio ambicioso buscan devorar o perjudicar a los creyentes a quienes les desvían tras ellos. Hechos 20:29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esta es una dura advertencia de Pablo sobre los execrables lobos rapaces que representan a quienes predican enseñanzas falsas y divisivas, ocultando con ello sus malas intenciones bajo una hipócrita apariencia de piedad. Esos falsos sacerdotes utilizan disfraces, carisma y buena verborrea, ocultando su naturaleza perniciosa para ganarse la confianza de los dormidos, porque están actuando deliberadamente por intereses personales, están actuando por poder, por ganancias injustas y están despedazando la fe y la unidad de sus seguidores. La forma de identificarlos obviamente no es por su apariencia de piedad, sino por sus frutos, es decir, sus acciones, su carácter moral y doctrina, que por no ser ordenados por Dios, obviamente no está alineada con la enseñanza bíblicamente cristiana. Por ello, el falso sacerdocio católico, o sea, universal romano, es totalmente opuesto a lo que enseña la Biblia en 1 de Pedro 2:9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto alude a todo fiel cristiano discípulo de Jesús. Está diciendo que es un sacerdote no mencionando ninguna otra clase de sacerdote aparte del que se les da a los discípulos que siguen y obedecen fielmente las enseñanzas de Cristo. Ahora, ¿por qué se les reconoce como discípulos? Hechos 11:26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Este pasaje narra la consolidación de la iglesia en Antioquía, donde se destaca el primer uso del término cristianos. Ese término se aplicaba a los seguidores discípulos de Jesús y con ello estaban marcando una identidad propia basada en la gracia, la enseñanza constante y la expansión del evangelio más allá de Judea. ¿Se acuerdan cuando el Señor en Hechos les dijo: me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? Bueno, eso es lo que ya ellos empezaban a cumplir. El pasaje destaca la madurez de la iglesia gentil, que se convirtió en un centro misionero crucial para el evangelio. ¿Se fijan ustedes lo importante que es saber que se les llamó discípulos? Y no fue solo porque crecieron en número, sino porque eran gente madura, que creía en el evangelio y que lo aplicaban en sus vidas. Y con sus hechos ellos daban a saber que eran cristianos. Y solo a través de un año entero de enseñanza intensiva que les fue impartido el evangelio.
¿Cuántos de nosotros seguimos en pañales a pesar de los años que tenemos en el Evangelio? Seamos sinceros y reconozcámonos. Si no, miren, nunca vamos a crecer y el tiempo ya está por terminar. A todos los cristianos discípulos de Cristo les dio potestad, es decir, les dio autoridad. No solamente a los 12 apóstoles, y menos aún a quienes falsamente se hacen llamar sucesores de Pedro. Así que si usted que me escucha es cristiano, pero sobre todo discípulo obediente, tiene todas las facultades que Cristo le otorgó. Aquí lo que sucede es que los sacerdotes católicos se atribuyeron exclusivamente para ellos las potestades y privilegios dados por Cristo a sus discípulos, no a los discípulos del papado. Por eso ellos han torcido la correcta interpretación de la Biblia y con ello han cambiado el significado real de la enseñanza al decir que solamente a ellos les fue dado el poder de atar y desatar. Y ya aprendimos que atar y desatar quiere decir predicar el Evangelio, abrir las puertas del cielo a las personas. Y todo con el fin de influir en la conciencia de las gentes a través de la falsa confesión de pecados que Cristo obviamente no mandó. Dicen también que solamente a ellos se les dio la facultad de predicar. Pero lo que no dicen es que lo que predican son falsas doctrinas que nada tienen que ver con la enseñanza bíblica de Cristo. El Antiguo Testamento contempla el caso de sacerdotes. Ellos eran hombres escogidos de entre los demás hombres para ofrecer sacrificios y mediar entre Dios y los hombres. Ese es el caso de Aarón y los levitas del Antiguo Pacto. Hechos 24, versículos 5 y 8 dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y el 8 dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Eso quiere decir que el antiguo pacto, o sea, el pacto de la ley de sacerdotes humanos, fue sellado por la sangre de becerros. Pero también habla sobre falsos profetas y maestros que desvían a los creyentes con doctrinas destructivas, inmorales e idolátricas. Pero ellos son motivados, ¿saben por qué? Por ganancias personales. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Balaam. En el Apocalipsis 2:14 habla de Balaam y dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allá los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam fue un profeta que aunque no pudo maldecir directamente a Israel, enseñó a Balac a seducir al pueblo con idolatría e inmoralidad sexual para que cayera en pecado. ¿Conocen ustedes a alguna iglesia así de escandalosa? Pues ahí está la de Roma. Jezabel, en el Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué iglesia se ha olvidado de su misión y fornica con el mundo y adora imágenes? Que tiene relaciones con los políticos, con los potentados. Ustedes ya lo saben. Bar Jesús en Hechos 13:6 dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Él era identificado como un mago y falso profeta judío en Chipre. Y él intentó apartar de la fe al procónsul y se oponía a Pablo y a Bernabé. ¿Conocen ustedes alguna iglesia actual que esté cerca de hombres en eminencia? Bueno, también tenemos a Himeneo y Fileto. Eso lo vemos en 2 Timoteo 2, 17 y 18, que dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Bueno, ellos actuaron como en el Génesis.
con el mismo espíritu de Satanás en la serpiente y enseñaron que la resurrección ya se había efectuado. Y con eso estaban desviando a algunos de la verdad y debilitaron la esperanza cristiana futura. ¿De qué iglesia son los hombres que se atribuyen el poder de salvación que solamente Cristo tiene? Yo creo que esa pregunta se contesta sola. Tenemos también a los falsos maestros de Gálatas 1, 6 y 9. Dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, o sea, de Pablo mismo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema, o sea, sea maldito. Ellos eran personas que pervertían las verdades del evangelio, enseñando que los gentiles debían circuncidarse y que debían seguir la ley mosaica para ser salvos. Y con eso estaban añadiendo obras a la gracia. Bueno, que no hay una iglesia que organiza peregrinaciones y las gentes van de rodillas y flagelándose. Esas son obras de la carne y ese es un evangelio diferente al de la gracia que hemos recibido y que es el que está vigente. Esos son los falsos maestros. Bueno, también tenemos la doctrina de los nicolaítas. Eso lo vemos en Apocalipsis 2:15 que dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Esa doctrina es muy similar a la de Balaam, que fomentaba el libertinaje con las prácticas paganas. Yo pregunto, ¿qué iglesia cierra los ojos y los oídos porque tiene dentro de sus filas inmoralidad sexual rampante? ¿Permite la adoración a los santos? Y permite las relaciones entre personas del mismo sexo. Bueno, pues todos esos personajes tristemente célebres de la Biblia se caracterizan por haber fomentado la división, por buscar el lucro personal y por distorsionar la verdad bíblica. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de invalidado el Antiguo Testamento, el de la ley mosaica, a través del sacrificio de animales, el nuevo pacto, el de la gracia, fue sellado con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo, habiendo cumplido la antigua ley, se constituyó como el único mediador entre Dios y los hombres del nuevo pacto. El único sacerdote supremo. Y nos hizo a todos los cristianos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hebreos 10 al 12 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro 2, 9 y 10? Dice, mas a ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Y Apocalipsis 1, 5 y 6 lo corrobora, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno,
Pues lo que estamos diciendo es que por su gracia ya no estamos bajo la ley, estamos bajo el nuevo pacto de salvación gratuita para todos los que crean en Cristo. Estamos bajo el nuevo pacto de libertad en Él, el del sacerdocio de todos los cristianos y no de un grupo usurpador. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo nos hace su llamado en base a la justificación por fe, a la gracia y al amor inmerecido de Dios. La obediencia no es para ganar salvación. Nuestra obediencia es nuestra respuesta precisamente a la salvación. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, entregando pensamientos, palabras y acciones a su servicio. El cuerpo se considera el instrumento a través del cual actuamos en el mundo. Y a diferencia del Antiguo Testamento, donde los sacrificios eran animales muertos, el cristiano ofrece su vida diaria y continua en una dedicación total que no para y es para la obra de Dios. Hacerlo en culto racional es entregarnos a Dios como la respuesta más lógica, sensata y razonable ante la inmensa gracia que hemos recibido. El objetivo es que vivamos de manera que lo agrade a Él. Eso está íntimamente ligado a nuestra transformación interna. Pero hay algo más. Este versículo marca la transición de la teología de los capítulos 1 al 11 a la práctica de la vida cristiana en los capítulos del 12 al 16. O sea, los primeros 11 capítulos eran pura teología. Pero ya del 12 al 16, allí ya nos dice cómo vivir la vida prácticamente cristiana, haciéndonos un llamado a la adoración práctica diaria. Todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, si todos los cristianos somos sacerdotes, todos los cristianos también debemos ofrecer un solo sacrificio. ¿Y cuál es ese sacrificio? Presentar nuestro espíritu, alma y cuerpo en sacrificios vivo, santo, agradable a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Hebreos 9, del 15 al 17 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, o testamento pues, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento o pacto, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y eso se da hasta en la vida civil. Nosotros no podemos heredar a nuestros hijos, no podemos darles un testamento a que lo abran porque no hemos muerto, necesitamos morir. Y aunque se haya hecho un testamento, se tiene que hacer un juicio sucesorio testamentario. No es nada más así de hacerlo así, nada más, no, pues ya es mío, ya tomo posesión. No, hay que hacerlo legalmente. Así es nosotros, bajo el nuevo pacto, además de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia no presenta otro sacerdotado distinto al de todos los cristianos. Y actualmente el único sumo sacerdote o mediador del nuevo pacto es Cristo mismo. Y les voy a decir algo. Él no tiene vicarios en la tierra. ¿Qué es un vicario? Es un representante suyo. Él no tiene representantes en la tierra. No dijo, a ver, tú fulanita, tú vas a ser mi representante. A ver, tú sutanito, tú ensotanadito, tú vas a ser mi representante. Eso no dijo. Todos lo representamos de alguna manera en nuestro diario vivir. Por eso el Papa, obispo, supuesto universal, ¿verdad? Que se hace llamar representante de Cristo en la tierra. Otro Cristo, vicario del Hijo de Dios, que se asumen blasfemamente como el sumo sacerdote o sumo pontífice. Esos son títulos que no le pertenecen a Cristo y no a algún pecador mortal. La Biblia no menciona ningún sumo
pontífice en la persona de un hombre, tampoco un sacerdocio distinto al de todos los cristianos. Miren, en la Biblia no existen ni papa, ni sacerdotes católicos romanos u otros Cristos. No existen en la Biblia. Más que para hablar de que se iban a presentar otros Cristos como impostores del Hijo de Dios. Eso es de lo que habla la Biblia. El antiguo sacerdocio en hombres como Aarón y los levitas, que eran los mediadores entre Dios y los hombres, fue abolido por Cristo, quien se constituyó, como enseña 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo se constituyó en el mediador entre Dios y nosotros. Hebreos 7:22-28 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, no cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, ¿quién es el único que puede interceder? Jesucristo. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Él era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Yo quisiera saber si esos que andan ahí vestidos con sotanas son santos, son inocentes, sí como no, son sin mancha. Pues no lo creo. Apartado de los pecadores tampoco. Y Jesucristo sí fue, y fue hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Este pasaje, por su parte, lo explica en términos muy claros. Y los sacerdotes de antes, esos sí que hacían sacrificios. Aquí no hacen eso. Aquí no trabajan como trabajaban los sacerdotes de antaño. Miren, cuando leemos el libro de Levíticos y cuando habla del nombramiento de los sacerdotes, allí vemos todo lo que tenían que hacer todos los días. Todos los días. Era un trabajal tremendo. Y aquí los sacerdotes lo único que hacen es estirar la mano, hacer trabajo político. Nada tiene que ver con lo espiritual. Porque hasta sus mensajes son manipulables, manipuladores. Entonces, por eso ya no existen esos sacerdotes. Para Dios no existen. Hebreos 7:18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues sí, son ineficaces. Cristo cumplió la ley que el hombre no podía y quedó abolida. La Biblia de ninguna manera prueba la existencia de la clase sacerdotal católica romana. No aprueba la existencia de supuestos representantes de Cristo u otros Cristos. Ellos son realmente agentes incondicionales de tiempo completo al servicio del Papa. Son ilegalmente privados del matrimonio, aunque no necesariamente de prácticas íntimas, para imponer en el mundo la falsa autoridad del Papa y sus falsas doctrinas opuestas a la Biblia. Como ya comentamos anteriormente, la falsa división del mundo falsamente cristiano en clero y laicos nació a finales del siglo VI después de Cristo con Gregorio I, el obispo político de Roma, que si bien no era papa porque aún no había nacido el papado en el año 590 en el siglo VI, sí proveyó al obispo de Roma de ese clero o cuerpo de servidores efectivos de tiempo completo que preparó precisamente el camino al nacimiento del sacerdocio católico romano en el siglo VII después de Cristo. La falsa
clase sacerdotal católico romana no se conoció en los 6 primeros siglos de cristianismo en el mundo. Estoy hablando de cristianismo, no de catolicismo. El catolicismo vino mucho después, en el siglo VII. Entonces, como ya vimos, en el siglo I no existió el catolicismo romano. Lógicamente, tampoco el sacerdocio. Esto lo sabemos porque en la Biblia no aparece ningún obispo universal fuera de Cristo. Y la multitud de las iglesias a cargo de cuidadores, obispos o pastores elegidos por los mismos cristianos que eran discípulos, miembros de las iglesias, ellos son independientes y todos son sacerdotes. Fuera de eso, no se menciona otra clase de sacerdotes mediadores entre Dios y los hombres. Por los escritos de los llamados padres de la iglesia que dicen que todas las cosas continuaron igual que en los siglos I, II y III, sabemos que durante los 3 primeros siglos de vida cristiana en el mundo, aparte del sacerdocio de todos los cristianos, no se conoció ningún grupo especial de supuestos sacerdotes cristianos. Ninguno. Esos mismos historiadores comentan en sus homilías, en sus cartas, historias y sermones que en relación a los llamados sacerdotes cristianos o sacerdotes católicos, todo permanecía igual que en el siglo I. También ponen ellos un énfasis especial en el paganismo y la política que surgió a partir del siglo IV después de Cristo entre las falsas iglesias. Y es precisamente por la historia y los escritos de Gregorio I, último de esos escritores, sabemos que el clero surgió hasta el siglo VI después de Cristo, cuando en el año 590 después de Cristo, Gregorio I dividió al mundo presuntamente cristiano en clero y laicos, que entre los llamados cristianos, digamos, eran palabras desconocidas antes de ese año. O sea, los cristianos que venían de la iglesia primitiva, ellos no conocían esas palabras. Clero y laicos. ¿Qué es el clero? Pues el clero son los sacerdotes y los laicos es el pueblo. Si antes del año 590 después de Cristo no hubo clero, pues evidentemente tampoco había sacerdotes católicos romanos. Ellos surgieron cuando nació el catolicismo romano en el año 607 después de Cristo, en el siglo VII. Gregorio I, a pesar de ser defensor y decir no hay obispos universales, preparó el camino a la creación del falso sacerdocio católico romano, dividiendo falsamente clero del clero, o sea, dividió al clero, o sea, los obispos, los padres, todos, los sacerdotes, de los laicos, que es el pueblo. Y los historiadores católicos están de acuerdo en que Gregorio I el Magno, que era el obispo político de Roma en el año 590 después de Cristo, todavía no era papa. Él fue quien dividió al mundo presuntamente cristianos, o sea, los católicos, pues, en clero, los obispos y sus ayudantes, y laicos, que era el simple pueblo. Al clero lo dividió a su vez en clero regular. ¿Quiénes eran esos? Pues los monjes, las monjas, y el clero secular. ¿Quiénes eran esos? Los obispos políticos y sus ayudantes. ¿Se fijan cómo hasta entre ellos hay divisiones? Cabe mencionar que los monjes y monjas, el monasticismo, que se conoce como monasticismo, no es una institución cristiana. Esa es una institución meramente pagana. Y durante los 3 primeros siglos de la era cristiana, se desconoció a monjes y monjas dentro del cristianismo. Por cierto, el primer monje presumiblemente cristiano fue Antonio de Tebaida en el siglo IV después de Cristo. Cuando Gregorio I crea la falsa división en clero y laicos de los conocidos como cristianos, hizo separación entre los falsos cristianos y los fieles, que formaban un solo cuerpo de sacerdotes de Dios. Y cada uno de ellos, aunque con distintas funciones, tenían como cabeza a Cristo mismo. Tenemos en Romanos 12, 4 y 5 que dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función,
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y Efesios 5:23 también dice, porque el marido es cabeza de la mujer, y así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Primera de Pedro 2:5, ustedes también como piedras vivas son edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y Apocalipsis 1:5 y 6 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, todos tenían como cabeza a Cristo. Cuando nació el catolicismo romano en el siglo VII después de Cristo, como ya se mencionó anteriormente, el clero secular, que ese no es emanado de la Biblia, obviamente, ese salido del corazón corrupto del hombre, se convirtió en sacerdotado católico romano. Se perfeccionó, digamos, y se hizo fuerte en tiempos de Carlomagno y después del Concilio Lateranense en 1215 después de Cristo. James Harvey Robinson, en su History of Western Europe, en las páginas 56 a las 59, habla de Gregorio I y agrega: algunos lo consideran como creador del monasticismo por la protección que dio a los monjes, a quienes llamó clero regular, por los grandes servicios que por ser célibes, o sea, solteros pues, y yo agrego aquí, pero no incontinentes, le prestaban al estar a su servicio de tiempo completo. Pero no es así. Y refiriéndose a los obispos y sus ayudantes que servían a Gregorio I como clero secular, dice: este estaba compuesto de obispos casados que, como Roma era la capital del imperio y solo por eso reconocían al obispo de Roma como superior, ya que en el año 590 después de Cristo todavía no existía ningún obispo supuesto universal de Roma. ¿Se fijan? O sea, al clero regular, él los llamaba célibes, solteros, y estaban a su servicio. Pero resulta que esos célibes y solteros no eran incontinentes, no tenían ese don. Pero sí lo servían de tiempo completo. Y los otros no, los otros, estaba casado estaba compuesto de obispos casados. Y que como Roma era la capital del imperio, pues los reconocían al obispo de Roma como superior, pero solamente por eso. Gregorio I, creador del clero en 590 después de Cristo, era objeto de adoración igual que lo fue el emperador romano y los papas actuales. El mismo historiador James Harvey Robinson afirma que cuando Gregorio I creó la distinción entre clero y laicos, quizás involuntariamente, convirtió su figura en un objeto de culto y adoración, igual que lo había hecho el emperador romano, a quien se le rendía culto de adoración. ¿Saben cómo? Besándole los pies y arrodillándose frente a su presencia. Eso lo podemos ver en las páginas 10 y 59 de su History of Western Europe. O sea, historia de Europa Occidental, pues, eso es lo que se llama, así es como se llama el libro en español. Por esta actitud de Gregorio I, no obstante que afirmó que no hay obispos universales en la persona de un hombre, y haber dividido a los llamados cristianos en clero y laicos, ¿saben lo que hizo? Preparó el terreno para la aparición de Bonifacio III. Ya habíamos hablado anteriormente de él. ¿Y saben quién era Bonifacio III? ¿Quién fue? El primer papa, en el año 607 después de Cristo, en el siglo VII. El ex sacerdote canadiense Chiniki, en su testimonio personal El Don, y que escribió después de su conversión al cristianismo evangélico, dijo: el clero es una escala jerarquizada de servidores del Papa que le atributan una verdadera adoración que solo Dios merece y Cristo por ser Dios. Un artículo que se tituló Monseñor Guízar y su amor al Papa, publicado en la revista mexicana Hacia los Altares, promovió la canonización del exobispo de Veracruz, Monseñor Guízar y Valencia,
corroborando con su beatificación la afirmación que hizo Chiniqui. Llamar laico a un cristiano es ir contra la Biblia, que ordena que por la obra de Cristo todos los hijos de Dios somos iguales. Todos somos sacerdotes. Hechos 18:1-3 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquí encontramos a cristianos misioneros como Pablo, que para no ser carga a nadie, trabajaban con sus manos haciendo tiendas en campaña. Yo quisiera saber qué es lo que hacen los sacerdotes católicos fuera de estirar la mano. Si de verdad trabajan en algo de provecho para proveerse para sus propias necesidades. Colosenses 4:14 dice: le saluda Lucas, el médico amado, y Demas. El caso de Lucas también es famoso, porque además de predicar y dedicarse a la obra, era médico. Entonces, ¿a alguien se le ocurriría llamar a Pablo y Lucas obreros laicos solo por no dedicarse completamente a la causa de Cristo o por no haber sido ordenados por una organización humana? Pues obviamente no. Nadie cometería ese absurdo. Sin embargo, contra la enseñanza bíblica y siguiendo el juego a Gregorio I y al catolicismo romano, a muchos cristianos en la actualidad se les llama laicos. Gálatas 1:15-18 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Aquí Pablo nos ilustra que cuando conoció a Cristo como Salvador personal, ¿saben qué hizo? Empezó a predicar el Evangelio. Y él no le fue a pedir permiso a nadie. Y aquí dice: no acudió a pedir permiso a los cristianos que eran antes que él. No acudió a pedirle permiso a Pedro, a nadie. Él hizo lo que sabía que tenía que hacer porque el Señor se lo había mandado. Instrumento escogido me es este para que lleve el Evangelio a los gentiles. No anduvo pidiendo permiso. Nadie lo ordenó. ¿Y aquí qué pasa? Primero los Corintios 12:27-28 dice: ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Qué enseña? ¿Qué hace la Biblia? Enseñar que todos los cristianos son sacerdotes y miembros del cuerpo de Cristo. Y con ello lo que está haciendo es negar que haya clero y laicos como los concibió Gregorio I. Asimismo enseña que todos somos aptos para el ministerio según el don que Dios nos ha dado a cada uno. Es decir, entre los verdaderos cristianos nadie es laico. Todos somos sacerdotes. Si no has recibido a Cristo como el Salvador y Señor de tu vida, este es el tiempo. Necesitas nacer de nuevo, porque nadie que ame las cosas de este mundo podrá ver jamás el rostro de Dios. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios en el nombre de Jesús, quien te abre la puerta a la vida eterna. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Lee tu Biblia, ora, empieza a vivir en su verdad y testifica lo que ha hecho en tu vida. Regálenme un like, compartan y les invito a suscribirse. También me pueden encontrar como la sierva de Jesucristo. El Señor les bendiga. Los espero la próxima semana para que juntos sigamos desmantelando mentiras.